maravilloso es Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a los amigos, sean bienvenidos, a los niños y a todos los hermanos, pues un caluroso saludo. Bueno, quiero darle las gracias primeramente al Señor Jesús por darme la oportunidad de estar aquí delante de su presencia para servirle, amén. Aprovechando que están en pie, quiero que entonemos una canción que yo creo que es muy conocida por todos, y es Los campos están blancos, así titula, hermano. Vamos a ver si la recuerdan, y si se la saben la vamos a cantar todos, ¿listo? Para nuestro Dios. Podrías mirar las flores marchitas al pasar, mirando la hierba podrías pensar que mucho trabajo tú tendrás. Si ves al perdido, háblale de Dios, cuéntale lo grande que es su amor. Seremos amigos al comenzar en nuestra bella labor. Todos, hermano, todos. Los campos están blancos y los obreros ¿dónde están? Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Los campos están blancos y los obreros ¿dónde están? Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar, hay muchas almas por salvar, hay muchas almas por salvar. Amén. Hacía mucho tiempo no escuchaba esta canción y no la cantaba. Bueno, hermanos, les invito a que nuevamente abran sus Biblias, o si no la tienen, miren en las pantallas, Mateo 9:35 al 38. Creo que la hermana Andrea ya lo leyó, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Bueno, esa es la palabra. Bueno, el tema para la noche de hoy es recogiendo la cosecha, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. El tema que he escogido, que el Señor me ha dado para esta noche, es recogiendo la cosecha. Pues la verdad es primera vez que estoy predicando la palabra del Señor en la iglesia, en el altar, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos predicado en las calles, ¿cierto? Y bueno, estar aquí parados de verdad que produce temor, produce nervios, porque no estamos predicando cualquier palabra, sino que estamos predicando la palabra que es viva, la verdad, la palabra que tiene poder. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús voy a predicar. Bueno, le he puesto un subtítulo a este tema que es de menos a más. ¿Cuál es el objetivo de esta prédica, hermanos? Que entendamos y nos concienticemos y nos apersonemos de la misión de Dios, de la misión que Dios nos dejó, que es predicar su palabra, que es ir por las almas. Y por eso he elegido este tema, que es recogiendo la cosecha. Y como lo leíamos al comienzo, los campos están blancos, ¿cierto? ¿Y los obreros dónde están?
Aquí estamos muchos hermanos, estamos aquí. Simplemente tenemos que ir a hacer ese trabajo que Dios nos encomendó. La verdad que anhelaba con este momento. Cuando me reconcilié con el Señor, yo le decía: Señor, lléname con tu espíritu para que me uses, que seas tú, Señor, usándome con poder, porque la verdad, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo anhelo un día estar en el cielo cuando Dios esté entregando todos sus regalos, sus premios por el trabajo que hayamos hecho, y que mi corona tenga muchas piedras. La verdad es que yo no sé si a usted lo llena de emoción, pero a mí sí. Poderle trabajar acá en la tierra al Señor para que cuando estemos allá en el cielo podamos recibir esas recompensas. Y no solo en el cielo, hermanos, aquí en la tierra también vamos a recibir y estamos recibiendo muchas bendiciones de parte de Dios. El hecho de que usted esté ahí sentado, escuchando, sano, lleno de vitalidad, es una bendición del Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tratar primero unos conceptos. ¿Qué es la cosecha? La cosecha es recoger. ¿Recoger qué? Recoger semillas, recoger frutos que ya están listos. A eso se le denomina cosecha, a recoger lo que en algún momento se sembró y ya está listo. ¿Qué es mies? Es tiempo de cosechar, es decir, que es tiempo de recoger. A eso se refiere mies. ¿Y qué es siega? Siega viene del verbo segar, que significa fin de un ciclo y comienzo del otro. Es decir, que si lo aplicamos en este contexto, es decir, ya está la cosecha, debemos recogerla, porque si no la recogemos, ¿qué va a pasar? Se van a caer, se van a perder y nadie los va a poder usar, nadie los va a poder consumir. Y si lo aplicamos en la vida espiritual, si no vamos por las almas, si no predicamos la palabra, ¿qué va a pasar, hermanos? Ya ha pasado, está pasando en este momento y seguirá pasando. Si no vamos por la cosecha, se van a perder las almas. ¿Por qué elegí, digamos que un árbol de naranjas? Pude haber elegido cualquier otro, pero elegí este y le aplica para cualquiera. Cuando el fruto está listo y no lo recogemos, él llega a su momento que se cae. Después de que se cae, se estropea. Cuando se estropea, empieza a dañarse, se pudre y ya no sirve para el consumo humano, ¿cierto? De pronto se lo echarán a los animales para que se lo coman o terminará convirtiéndose en abono. Eso mismo pasa, hermanos, con las personas a las que no se les lleva la palabra, o a los que no se les trae, a los que no se les dice cuál es el camino que deben andar. Muchos ya están muertos, muchos están perdidos, muchos todavía tienen esperanza, y es ahí donde nosotros debemos trabajar, hermanos, llevando esta palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque es que la palabra ya está sembrada. La palabra se ha venido sembrando desde hace más de 2000 años con nuestro Señor Jesucristo. A Colombia con el hermano Larsen hace 88 años, y con todos los pastores cada día se vive sembrando la palabra. Por eso estamos en constante movimiento, o en el proceso de estar recogiendo la cosecha constantemente. Se siembra, se recoge, se siembra, se recoge, porque si sembramos una vez y no recogemos, se pierde, y si no volvemos a sembrar, no vamos a tener nada para recoger. Es por eso que esta misión que Dios nos ha dejado es una misión que no tiene fin. Hasta el día que Él venga, ahí se acabará, porque ahí ya no tendremos más esperanza. Entonces, hermanos, esa es la principal misión de nosotros como cristianos, porque es uno de los mandatos que Dios nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es una realidad, hermanos. Si no vamos, si no predicamos, las almas se van a perder. Y me ponía yo a meditar en eso, y yo le decía al Señor, no es que las personas no conozcan a Dios, porque lo han escuchado, desde hace muchos años lo han escuchado, y bueno, lo han escuchado, pero puede que realmente no lo conozcan bien, y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, como sus siervos, debemos enseñarles quién es verdaderamente Dios, para que lo conozcan y se enamoren, porque las personas saben que existe un Dios.
Y yo he conocido muchas personas que dicen, ay, yo voy a tal iglesia, ay, pero me salí y me fui para otra. Y si alguien le invita a otra iglesia, se van para otra iglesia. ¿Qué pasa, hermano? La gente sabe que hay un Dios, pero no saben cuál es la verdad, porque no ha habido alguien que se las haya llevado y se las haya explicado como lo dicen las escrituras, hermano. Y si usted que tiene esta palabra que es la verdad y no la lleva y no la predica, el error es nuestro, hermanos, de que la cosecha se pierda. El fruto no se va a ir a recoger solo, el fruto se cae. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que llevemos esta palabra y traigamos la cosecha, traigamos las almas a los pies de Cristo. Y yo sé que en esta iglesia todos somos juiciosos, ¿cierto? Por no sacar a nadie, todos predicamos. Pero ¿cuál es el consejo? Que lo hagamos más. Porque la verdad nosotros lo hacemos y las estadísticas nos dicen que solamente el 5% está trabajando, hermano. Esta iglesia es muy juiciosa y se ve, ¿cierto? Por los resultados que hay, pero Dios nos manda a trabajar más porque las almas se están perdiendo, hermanos. Entonces esa es una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién recoge la cosecha, hermanos? Pues valga la redundancia, un cosechador, ¿cierto? ¿Y quiénes son los cosechadores en la viña del Señor? Un cosechador son los llamados a servir. ¿Y quiénes son los llamados a servir? Todos somos llamados a servir. La verdad, cuando yo he sido criada en el Evangelio toda mi vida, me aparté tristemente y pues el año pasado me reconcilié, pero hasta el año pasado yo vine a sentir esas ganas porque realmente volví a enamorarme de Dios, realmente, valga la redundancia, y me miraba y yo decía, Señor, anhelo servirte, anhelo. Cuando usted se enamora de Dios, cuando alguien hace un favor tan grande, tan inmerecido como el que hizo nuestro Señor Jesucristo, usted solamente tiene palabras de agradecimiento. Usted toda su vida no haya cómo agradecerle. Una persona, usted le hace un favor, no sé, usted está terrible, en una situación económica terrible, y llega alguien porque lo envió el Señor Jesucristo y le dice, tenga 5 millones, tenga 2 millones, tenga 3 millones, tenga 10 millones. ¿Usted qué va a hacer? Darle las gracias primeramente a Dios y a esa persona. Y digamos que nosotros en Cristo sabemos que esa bendición viene de Dios, ¿cierto? Amén. Pero en el mundo las personas van a decir, ay, esta persona es increíble, y no van a saber en dónde ponerla, ¿sí? La quieren poner como en un pedestal, ¿sí? La quieren poner en un pedestal por lo que hicieron. ¿Cuánto más nosotros, que el Señor Jesús nos dio la salvación, y cómo no le vamos a servir? Eso me parece algo inconcebible, hermano, con todo el respeto se lo digo. Y el servicio a Dios son muchas cosas, muchísimas cosas, pero cuando usted gana almas para Dios, hermano, eso es un gozo que usted no se imagina. Yo digo, voy a poner como ejemplo al hermano Eduardo, y por su actitud, yo lo veo cuando él oró por nosotros, porque él llegó a la casa de mi mamá a refán y él con autoridad lo decía, si usted quiere oramos ya por usted para que se reconcilie con el Señor. Y yo era, ay no, todavía no. Y él en cada refán me decía lo mismo, es que si usted quiere oramos para que se reconcilie con el Señor. Y esa noche en la que me volví a reconciliar con el Señor, yo lo hice insegura. Y él oró, y desde ahí mi vida empezó a cambiar totalmente, y yo creo que el que esté aquí es una muestra real de lo que hace Dios con la vida de las personas, hermanos. Yo soy una muestra de que todos somos llamados a servir. La verdad, meses atrás o un año atrás jamás me hubiera imaginado estar predicando la palabra de Dios, porque como les decía al comienzo, predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Predicar la palabra de Dios es salvación, es poder. Cuando usted lleva el mensaje y la persona, o usted lo capta, hermano, usted se apersona de eso y se llena de fe. Y cuando uno tiene fe, uno se llena de poder. Y
cuando uno tiene poder es que suceden los milagros, es cuando usted tiene autoridad para ir a predicar, ir a orar por un enfermo, ir a reprender demonios, ir a orar por alguien que está mal para que se arrepienta. Es ahí cuando nosotros nos llenamos de fe y de confianza en el Señor. Entonces, hermano, el primer cosechador fue Jesús. Los segundos fueron sus discípulos, que siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y los terceros somos nosotros, hermanos, porque somos sus hijos llamados a servir. Por favor, si el hermano me colabora colocando Mateo 20, 26, 28, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esos somos nosotros, que nos envía a nosotros. Es que no debemos buscar, hermano, quiere ir a predicar. Si está usted, es que Dios no le dio a usted espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, hermano, para que vaya y predique con autoridad. El temor quedó atrás, ahora nosotros somos nuevas criaturas, y el que está en Cristo está investido con su poder, tiene su vestidura y su armadura. Les voy a hablar de las características que tiene un cosechador. Yo creo que muchos hermanos han pasado por este altar, nuestro pastor y muchos hermanos más, y yo creo que ya nos han hablado de eso, pero la palabra de Dios es nueva cada día, ¿cierto? Y habrá alguna persona aquí que no lo haya escuchado, y en el nombre de Jesús las vamos a decir. Entre esas está la paciencia, la perseverancia, la humildad, ser diligente, entusiasta, tener amor por las almas. Vamos a leer Gálatas 6:9, que nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, hermanos. Usted siempre haga el bien, como hijos de Dios debemos siempre hacer el bien. Yo sé que a veces hay situaciones en las que nos desanimamos, o en las que una persona definitivamente como que nos decepciona, pero lo que sí es cierto es que Dios nunca nos va a decepcionar. Entonces, si le trabajamos a Él no nos va a defraudar. Posiblemente los hombres nos hayan defraudado mucho, pero Dios no defrauda. Entonces, hermanos, tengamos paciencia y trabajemos, porque si hacemos las cosas como Él dice, tarde que temprano llegaremos, si no desmayamos. Entonces les voy a hablar de unos personajes de la Biblia que yo sé que son muy conocidos por todos ustedes, que tienen unas características que son las que nosotros debemos tener como cosechadores de la palabra de Dios, ¿cierto? Entre esos está David. ¿Quién no conoce la historia de David? Yo creo que todos conocemos la historia de David. Es una historia muy bonita. Cuando nosotros escuchamos las prédicas de la historia de David, uno se conmueve, conecta mucho, pero cuando usted la lee, hermano, que yo creo que aquí muchos la han leído, como que es algo más allá. Cuando uno lee las escrituras, como que hay una conexión más profunda, porque directamente Dios le habla a su corazón si usted le pide a Dios que le dé entendimiento al leer su palabra, ¿cierto? ¿Quién era David, hermano? David era el menor de 8 hermanos, ¿cierto? Él era el menor. Resulta ser que el rey en ese tiempo pues era Samuel, y cuando su hijo Saúl era rey, pues Dios estuvo muy triste de que haya sido esa persona el rey, y lo manda a que unja a David como rey. Samuel va a la casa de Isaí, que es el padre de David, para que lo unja como rey. Cuando él llega a esa casa, ¿qué sucede? Que Samuel dice: voy a ungir a uno de tus hijos como rey porque Dios me ha enviado. Y entonces empieza Isaí a pasar a sus hijos uno por uno, del mayor al menor, y pasaba a los más grandes. Y Samuel, ¿qué decía? ¿Qué le decía a Dios? Ese no es, ese no es, ese no es. Y cuando ya habían pasado todos, ninguno de esos era. Dios, ¿qué le dijo a Samuel? Ninguno de esos es. Entonces Samuel, ¿qué le dijo a Isaí? Falta alguien, ¿cierto? Hay otro hijo más. Y Isaí, ¿qué le dijo? Hay uno, es el menor de todos, es pastor de ovejas.
¿Y qué dijo Samuel? Mándenlo a llamar, porque sin él no nos vamos a sentar en la mesa. Y cuando llegó David, Dios le dijo, este es, ¿cierto? Y Samuel lo ungió. Al llegar a esa parte yo me ponía a pensar en algo y yo decía, el hijo menor de por sí en las casas es el más querido. Yo no sé quiénes son los hijos menores acá. Levanten la mano. ¿Todos son mayores? ¿Quiénes son los menores? ¿Y son los consentidos de la casa? Sí, ¿cierto? Yo creo que cuando uno es el hijo menor, o en las familias grandes que tienen 8 hijos y llega el último, es como el retoñito, es el bebé de la casa, es la bebé de la casa, es como el más querido de todos. Y yo me ponía como a pensar en esos versículos y yo decía, ¿por qué el papá lo tenía en poco? La Biblia no lo dice, hermanos, pero ¿será que era adoptado? ¿O por qué no lo querían? ¿Por qué lo despreciaban? No, porque era pequeño, porque era chiquito, de baja estatura, no sé, ellos miraban cosas que miran los hombres que miramos, apariencias, los hombres miran cosas físicas, los hombres miran cosas externas, pero Dios ¿qué mira, hermanos? Dios mira el corazón, y Dios lo eligió a él, pequeño, bajo de estatura, pero él era, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando lo ungió? Bueno, cuando lo ungió, recuerdan cuando Goliat, que era el gigante, un filisteo, iba a atacarlos, y Saúl que dijo que si alguien derribaba a ese gigante, él le iba a dar sus riquezas, iba a bendecir a la familia de esa persona y le iba a dar como premio su hija, ¿cierto? Nadie se atrevía. Yo me puse a investigar acerca de Goliat y dice que Goliat era un hombre muy grande, tenía 6 codos de estatura. 6 codos en centímetros o en metros son 3 metros. Imagínense, yo mido 1,50 y un tipo de 3 metros, el doble de mí. Yo me imagino que David era un poquito más alto que yo, ¿cierto? Porque yo soy pequeña. Y un tipo de 3 metros, indiscutiblemente por las fuerzas físicas, un hombre más grande me pudiera haber ganado, me puede ganar. Le hubiera ganado a David o a cualquiera de los que intentara pelear contra él siempre los vencía. Pero ¿qué pasó cuando Isaí envió a David a que les llevara comida a sus hermanos? Y David se encuentra con esa situación de que hay un gigante que nadie quiere salir a pelear, todos tienen miedo. Dice David, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no van? Y los hermanos se pusieron bravos, lo regañaron. Ay, ¿usted qué hace aquí? Debe ser chismoso. Váyase para la casa que usted vino solamente a traer comida. Pero él estaba inquieto, ¿qué pasó aquí? Yo quiero ir, yo me voy a enfrentar. Porque cuando usted es un hijo de Dios, el ungido de Dios, el respaldado por Dios, por más pequeño que usted sea, y se enfrenta ante un problema, ese problema no es nada ante la presencia de Dios, hermanos. Usted es más grande que cualquier problema con Dios, porque sin Dios nosotros no somos nada. ¿Qué pasaba con todas esas personas? Con el ejército, no tenían a Dios. Es que cuando uno está lejos de Dios, yo creo que a todos nos pasa, vamos a hacer algo y nos da miedo, ponemos solamente pero, uno ve solamente obstáculos, va a hacer algo y como que no progresa, no triunfa, pero uno en Dios, así uno tenga miedo, Dios nos da la victoria, amén, hermanos, y si no nos da la victoria es porque no era su voluntad, ¿sí? Porque las cosas de Dios son perfectas, pero de algo sí estén muy seguros, hermanos, y es que Dios nunca lo va a dejar avergonzado a usted si usted no lo avergüenza a él. Usted no le puede decir a su papá, papá, déme y trátame bien, cuando usted trata mal a su papá y lo desobedece. Eso no pasa. Si usted tiene una mujer o un esposo, un novio, usted no le puede exigir algo que usted no le da, porque las personas somos así. Entonces, con Dios pasa algo similar, aunque Dios es amplio en misericordia. Si usted le pide a Dios en obediencia, Dios le va a responder indiscutiblemente. Entonces, David no tenía miedo. Decía, ¿cómo es que Goliat nos va a vencer a nosotros? Si es que nosotros somos el pueblo de Dios.
ese no me va a vencer a mí, porque yo he vencido leones, yo he vencido osos, en el nombre de Jehová voy a ir. Y le pusieron la armadura, esa armadura pesaba muchísimo, como más de 50 kilos. Imagínense uno bien pequeño, con una armadura que solamente le hace estorbo. Uno no puede. Es como que vaya, cargue bultos de cementos, usted con una armadura que más peso le hace. Usted se despoja de todas esas cosas para ir liviano y poder. Entonces eso hizo David. Dijo, no, yo voy así, voy con mi callado, tomó las piedras y se fue. Cuando él se presentó ante Goliat, ¿Goliat qué hizo? Lo despreció, ¿cierto? Lo tuvo en poco. Dijo como que este me va a vencer, ja, 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 ja. No creían en David. Él no creía que David lo iba a derribar. Pero lo que él no sabía era que David estaba con el más grande, con el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué hizo David? El gigante ahí empoderado, pero sin Dios, o sea, sin poder. Y David, con su callado, su piedra, lanzó esa piedra. ¿Y dónde le cayó, hermano? En la frente. Y el gigante cayó, se desplomó, ¿cierto? Yo me ponía a pensar y yo digo, ¿a qué distancia estaría Goliat? Yo creo que lejos, no sé, por ahí 5 o 10 metros. Y para tener una precisión y que la piedra le caiga en el medio de la frente, porque ellos tenían un casco y ese casco tenía una abertura. Usted debe tener una puntería muy grande para que esa piedra caiga en ese hueco y que esa piedra lo derribe. Eso en nuestras fuerzas humanas, eso no podría pasar, hermano. Entonces yo llego a la conclusión, y todos yo creo que llegamos a la conclusión, que no fue David, fue el poder de Jesús que estaba con él. Porque David, cuando fue a lanzar esa piedra, que dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y la lanzó. Porque es que usted sin el poder del Señor Jesús no va a poder hacer nada, hermano. Usted va a quedar en ridículo. Y así le salgan bien unas cosas, en todas no va a triunfar. Entonces, hermanos, esa piedra que representa en nuestras vidas o en la vida cristiana, esa piedra representa la palabra de Dios. Porque la palabra es la única que tiene poder, ¿sí? Usted puede hablar muy bonito, yo les puedo hablar aquí muy chévere. Muchas personas les pueden hablar o cantar muy chévere, pero es la palabra de Dios la que tiene poder para derribar cualquier cosa, hermanos. Entonces, esas personas eran duras de corazón. Entonces, una de las cosas que debemos tener nosotros en cuenta es tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón contrito, para que Dios entre a morar en nuestras vidas. Amén. Bueno, resulta ser que David era un hombre justo, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan la persecución que Saúl le hizo a David? ¿Por qué? Por celos, por rabia, por venganza, porque David derribaba a muchos y Saúl no tantos. Entonces Saúl se llenó de celos, ¿cierto? Se llenó de celos y lo hizo, porque así lo dice la Biblia. Se fue detrás de David para matarlo. Cualquier oportunidad que él tenía, quería ir detrás de él para matarlo. Pero David, como era un joven prudente, lleno del temor de Dios, ¿qué hacía? Siempre trataba de evadir, esconderse, guardarse. Y cuando él tuvo en su mano la oportunidad de matar a Saúl, nunca lo hizo. Él que decía, yo cómo me voy a untar mis manos con el ungido de Jehová. Él era un hombre justo, hermano. Era un hombre prudente, era un hombre inteligente. Eso mismo debemos ser nosotros, hermanos, tener esas cualidades. Esas son las cualidades de un cosechador: humilde, inteligente, justo. Debemos ser justos, hermanos. Luego de eso presentan otro personaje, una mujer que yo creo que también todos la conocen, y es Abigail. ¿Cuántos conocen a Abigail?
Amén, ¿cierto? ¿Cómo consideran ustedes a Abigail, hermanos? Yo quiero que me ayuden y participen. ¿Cómo era Abigail? Sabia. Inteligente. Sabia. Sabia. ¿Quién más? Están muy callados. Den un gloria a Dios, hermanos. No, eso me da a entender que están prestando atención. Amén. Abigail, ¿quién era? Era una mujer de buen entendimiento, sabia, prudente, era hermosa. Su nombre traduce a alegría, a gozo. Eso significa Abigail. ¿Qué pasó con Abigail? Resulta ser que cuando David ya era rey, iba por el desierto y se queda sin comida, envía a personas de su ejército para que vayan a la casa de Nabal a pedir comida. ¿Por qué? Porque él los ayudó en algún momento, ¿cierto? Y Nabal, ¿qué era? Un tipo arrogante, rico, perverso, mezquino, tacaño, insensato. Esas son las cosas. No podemos ser un Nabal, hermanos. Nosotros no fuimos llamados a ser Nabal. Nosotros fuimos llamados a ser sus hijos, con las cualidades de Abigail, con las cualidades de David, con las cualidades de muchos personajes de la Biblia y con muchas más, hermanos. Amén. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando David se da cuenta de que no lo quisieron ayudar, él se llena de rabia y dice: los voy a matar. ¿Cómo es que me han pagado mal por bien? Si es que yo los ayudé. Cuando alguien le extiende a usted la mano, ¿usted qué hace? ¿Le da la espalda, hermana Carol? No, usted es agradecida, ¿cierto? Pero Nabal no. Nabal era ignorante, arrogante y dijo: ¿yo qué le voy a dar de lo mío a ese? ¿Qué le voy a dar lo de mis empleados a él? Primero pienso en mí. Y resulta ser que David se preparó con su ejército y uno de ellos le llevó la noticia a Abigail, y Abigail, como era inteligente, dijo: nos van a matar. Yo voy a ser más inteligente. Les preparó provisión, comida, y le salió al encuentro a David. ¿Y qué fue lo que hizo ella, hermano? ¿Qué fue lo primero que hizo ella? Se postró, ¿cierto? Se postró, porque cuando uno está en Dios, cuando uno está con Dios, antes de ir a correr a donde el vecino, a donde mi amiga, a contarle mi problema, a yo chillar, a contarle un chisme, a contarle mi necesidad, que puede que esté peor que yo, uno debe arrodillarse a orar. Ella se postró ante David y le dijo que tuviera clemencia, que no se fuera a manchar las manos con ese hombre tan malo. Eso de verdad es que es mero Dios en la vida de ella, porque la verdad yo me ponía a pensar y yo decía: Dios la llenó de sabiduría para que dijera esas palabras, porque de lo contrario David le hubiera podido decir como rey: no la acepto, no me hable, la mata. La hubiera podido matar, pero la escuchó, ¿sí? David halló gracia en Abigail y por eso la escuchó. Y cuando ella le dijo: no te vayas a manchar las manos con ese hombre, no lo hagas. Y David dijo: bendito sea Jehová, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, porque me evitaste que yo me manchara las manos con una persona, ¿sí? Si nosotras como mujeres y también como hombres aplicamos esto en nuestras vidas, en vez de nosotros ir a gritar, a formar escándalo, a formar problema, hacemos más bien silencio, nos postramos, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, y en vez de nosotros dar cantaleta, le decimos a Dios que nos dé las palabras correctas para abordar a la persona o la situación que necesitamos abordar. Yo creo que a mí también me llegó a pasar mucho, porque uno en el mundo uno anda ciego, uno sin Dios uno anda es a la deriva. Si yo estuviera sin Dios, es un ejemplo, voy caminando y me caigo de acá, ¿cierto? También muchas veces llegué a ser una mujer imprudente en mi casa,
con mi papá, con mi mamá, con mis parejas, con mis hijas, con cualquier persona, porque uno sin Dios, uno está expuesto a tantas cosas que uno no mira, uno solamente piensa en su yo. No, es que yo sé, es que usted es peor, es que yo soy mejor, es que yo, y es que usted... Y en eso nos convertimos. Pero ella no hizo eso, ella se postró, Dios la respaldó y Él la perdonó y no se untó sus manos. Entonces, hermanos, esa es una de las cualidades que nosotros debemos tener como cosechadores, hermanos. A pesar de que vengan tantas pruebas y estamos con el Señor, nada nos va a derribar. Y por último, quiero hablarles brevemente de un apóstol, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿quién era, hermanos? Era un perseguidor de los cristianos, perseguidor, los odiaba. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, hermano, Dios le dice: ¿a quién persigues? Y él, ¿a quién estaba persiguiendo? A los hijos de Dios. Ahí él entendió que se estaba metiendo era directamente con Dios, hermanos. No tengamos temor, nosotros somos los hijos de Dios. La gente nos tiene temor a nosotros. Saúl le tenía miedo a David. Saúl andaba con miedo. Él siempre que se presentaba ante él o iba tras David, él se presentaba con miedo. ¿Por qué? Porque sabía que él era un hombre prudente. ¿Y Pablo en quién se convirtió? En un apóstol de Jesús. Él fue predicador, él fundó iglesia, él fue misionero, fue evangelista. A eso nos llamó Dios, hermano. Todos en la vida hemos llegado a ser un Pablo. Todos en algún momento nos hemos sentido lo peor del mundo. En algún momento de pronto tuvimos ganas de morirnos, ganas de quitarnos la vida, ganas de que se murieran otras personas. Fuimos lo peor. Y si tú en este momento de pronto te sientes así, amigo, hermano, cualquier persona, Dios te está hablando a ti, diciendo que Dios está aquí para restaurarte y para traerte de menos a más, porque Dios hace eso con nuestras vidas. Dios nos lleva de menos a más. David, de ser un pastor de ovejas, se convirtió en un rey. Abigail, de ser la mujer más aburrida con ese hombre, aunque no lo expresa la Biblia así, pero con un hombre malo, ¿quién va a vivir feliz? Nadie. Dios le quitó a Saúl, Dios lo mató, Jehová lo mató. No dice cómo lo mató, pero lo mató. Y después se convirtió en la esposa de David, ¿cierto? Y Pablo, un perseguidor. Alguien nos viene a hablar mal de nuestra iglesia y nosotros vamos a decir: por favor, esas cosas no las digas, eso no es así, y lo vamos a hacer con amor. Pero en ese tiempo la gente sufría mucha persecución, los mataban, los trataban mal por predicar el evangelio, y Pablo era de esos. ¿Y en quién se convirtió? En un predicador, en un misionero, en un evangelista. Muchos pastores han pasado por aquí, predicadores han pasado por aquí con unas historias tan tristes, tan duras, con unos testimonios, casos de sus vidas que uno dice: nadie da un peso por ellos, pero Dios sí lo hizo, porque Dios es experto en restaurar, Dios es experto en transformar, Dios es experto en lo que era malo, Él lo convierte en bueno. Dios es especialista en esto, hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál es el tiempo de cosechar? El tiempo es ahora, el tiempo es hoy. La palabra ya está sembrada y todos los días debemos seguirla sembrando, pero es tiempo de recoger la cosecha, es tiempo de ir por ese amigo, esa amiga, invitarlo, hablarle con amor. Yo creo que a veces nos equivocamos como seres humanos, pero Dios en cada momento nos está hablando, y yo sé que en este momento les está hablando, hermanos. Hermanos, otra cosa que les quería decir también súper importante es comprométase usted con Dios. Haga un pacto con Dios. Si usted siente que está fallando en algo, Dios lo conoce todo, pero Dios le gusta es que usted se lo diga, ¿sí? Es como cuando uno de mujer
que uno es muy astuto, entre comillas. Uno dice, dígame la verdad. Cuando uno dice dígame la verdad es porque, hermanas, porque ya sabemos la verdad, ¿cierto? Y solamente queremos escucharlo de la boca de esa persona, que lo confiese. Así mismo pasa con Dios. Dios lo sabe, pero Dios quiere que usted lo confiese. Que usted le diga, Señor, necesito esto. Señor, inquiétame. Señor, lléname de poder. Señor, dame espíritu de oración. Señor, dame amor por las almas. Señor, perdóname porque ofendí a mi hermano. Señor, perdóname porque yo en vez de trabajar soy un estorbo para mis hermanos. Señor, úsame, Señor, porque es que a eso nos llamó el Señor, a ser usados por su presencia. Entonces pídale a Dios amor por las almas, hermano, porque usted no me puede decir a mí y yo no le puedo decir a ustedes que yo tengo a Dios en mi corazón cuando yo no siento dolor por un perdido. De verdad, a veces uno pasa por las calles o ve los videos de chicas, de muchachos perdidos en los vicios y que usted no se le conmueva nada en su vida siendo un hijo de Dios. Déjeme decirle que eso no es tener a Dios en nuestro corazón. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno siente dolor por las almas. Yo siento dolor por mi hermano, yo siento dolor por mis tíos, yo siento dolor por el papá de mis hijas, yo siento dolor por mis amigas, yo siento dolor por mis primas. Y así como un día nuestra familia y muchos hermanos oraron por nosotros para que hoy nosotros estemos acá, nosotros también debemos pasarnos a esa posición y empezar a hacer lo mismo, hermanos. La misión es una, hermanos, que se añadan más personas al reino de los cielos y seamos salvos. El tiempo es ahora, hermanos. Es necesario predicar el evangelio, como lo dice Romanos 10:14. ¿Usted cree que la gente es feliz en el mundo? Yo les hago esta pregunta y tómense en 10 segundos para pensarlo y analizarlo. ¿Ustedes creen que las personas son felices en el mundo? Algunos viven engañados. Unos creen que son felices, ya sea por su posición económica, por su salud, por lo que tienen, pero viven engañados por el diablo. Otros son conscientes y dicen, no somos felices, pero no podemos salir. Es ahí donde nosotros intervenimos, hermanos, y llevamos esta palabra. La gente no es feliz en el mundo, no lo es, hermano. La gente vive a toda hora estresada, la gente vive con temor, la gente vive llena de vacío. Ellos sienten que se van rumbo al abismo, sienten que no tienen una razón, o puede que por un momento estén bien, pero al otro día ya no. Yo creo que todos nos llegamos a sentir así si conocimos el mundo. Pero en Dios, hermano, en Dios tenemos todo, hermanos. En Dios tenemos fuerzas, en Dios tenemos poder, en Dios tenemos la palabra. Estamos en el camino y Él es el camino. En Él tenemos todo, hermano. Entonces el llamado desde esta noche es a que ustedes se apersonen de esta misión. Y porque también es un lema nacional, la misión sigue viva, la visión sigue viva. Que esto quede guardado en nuestros corazones y no sea solo guardado, sino que lo apliquemos. Porque algo sin implementarlo de nada sirve. El conocimiento sin acción y sin implementación es muerto. Entonces, hermanos, están ustedes en tomar ese valor, esa palabra y predicarlas, hermanos. Bueno, este ha sido el mensaje para hoy. Dios nos ha traído vida, libertad a nosotros, y eso es lo que nosotros también queremos para los demás, que Dios les traiga vida, libertad, y no lleguen al piso y se pudran y se pierdan, porque hay muchos durmiendo para condenación. Pero yo espero que mi familia, los que yo quiero, mis hijas, todos, yo, esta iglesia, un día durmamos para salvación. Y si no dormimos, que lo esperemos
y que hayamos ganado muchas almas para el reino de los cielos. Hermanos, eso es todo. Dios les bendiga y nada, amén. Porque tú